Mateo 26, leo a partir del versículo 20. La Pascua, la última Pascua. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo, y tomad la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Este capítulo 26, como usted y yo sabemos, ha sido un capítulo dedicado a la preparación de la cruz. Mateo escribe acerca de este acontecimiento tan grande y hemos podido ver que Dios Padre ha estado en la preparación de lo que es la cruz. Hemos visto los líderes religiosos en la preparación de lo que va a ser la crucifixión. Incluso hemos visto a María, la hermana de Marta y de Lázaro, estar dentro de la preparación de lo que va a ser la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo al ungirle a Él con este perfume tan caro que leímos hace algunas semanas. Y hemos estado hablando sobre la preparación de la cruz y vemos a estos diferentes personajes, a Dios Padre, incluso, como dijimos hace un rato, a los religiosos, a esta mujer que le ungió, al mismo Judas. Y ahora veremos cómo es que nuestro Señor Jesucristo da el establecimiento de lo que es la última Pascua. Porque debo decirlo, a partir de este momento, de lo que estamos estudiando, de lo que estamos leyendo, ya no se celebrará la Pascua como tal, ahora se transformará en la última cena como un recordatorio de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él regrese. Por cierto, sostendremos la cena del Señor la próxima semana para que usted sepa y esté preparado. La próxima semana, si Dios nos permite, vamos a recordar este acontecimiento. Así que en este momento en la historia de Israel se está celebrando la Pascua. Y se celebraba, como aprendimos hace 2 semanas, que por tradición, por costumbres, en el norte del país, en Galilea, se tenía una fecha para celebrar. Pero en donde estamos, aquí en Jerusalén, eran otras costumbres y se celebraba en otra fecha. Es decir, en Galilea se celebraba los jueves, en la tarde, tarde-noche, y aquí en Jerusalén se celebraba los viernes. Entonces encontramos que el Señor lo celebra el jueves por la noche y vemos que el viernes Él está siendo crucificado, Él está siendo el Cordero de esa Pascua. Y entonces entendemos que la Escritura no se contradice, sino que más bien, ahora entendiendo el trasfondo cultural, podemos ver la razón por la que en la Escritura en una parte dice una cosa que parece ser que se contrapuntea. No sé si recuerde usted que aclaramos el punto hace 2 semanas que estuvimos juntos. Y ahora entendemos que Él tenía que llevar a cabo la celebración de la Pascua para que Él aprovechara ese momento para instruirle a sus discípulos. Permítame hacer una pausa aquí. No quiero enredarle. Lo que está la Escritura enseñándonos, y siempre ha sido así, y se lo he dicho durante mucho tiempo, es que los discípulos tienen diferentes perspectivas. Mateo habla del acontecimiento según como él lo ve. Y Juan narra a través de los evangelios, inspirado por el Espíritu Santo, de acuerdo a como él lo ve. No está aquí en la Escritura, pero le voy a mostrar. Por favor, acompáñeme ahí en su Biblia a Juan 13.
No vamos a leer el capítulo, solo quiero que me acompañe y ojee conmigo Juan 13, y alguien por favor dígame cuál es el título de Juan 13 para ver si yo estoy en sintonía. A ver, lo que quiero es mostrarle. Muchas gracias. Jesús lava los pies de sus discípulos. Usted sabe que Jesús, en este momento de la historia que estamos leyendo, Jesús está en el aposento alto con sus discípulos. Van a celebrar lo que conocemos como la Cena del Señor. ¿Está conmigo? Y en ese momento hay una serie de rituales que se llevan a cabo para celebrar la Pascua. Uno de ellos es lavarse las manos, y es un ritual de pureza. Es algo que significa, perdóneme, es un simbolismo, me lavo y eso tiene que ver con mi limpieza interior. Ahora, cuando Mateo narra, no narra todos los acontecimientos como tales, pero si usted va a Juan 13, usted va a ver que Juan va a narrar mucho más acerca de lo que va a estar transcurriendo en la cena. Dele vuelta y vea conmigo el título de Juan 14. Juan 14 tiene otro título, y 15, y 16, y 17. Cuando usted empieza a estudiar la Escritura y se da cuenta que Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 hablan acerca de lo que está sucediendo en esa cena, usted entonces entiende que Mateo solamente dice que se sentaron y comieron y que pasaron algunas cosas, pero no nos da la descripción de todo lo que sucede. Si usted le da vuelta a la página en Juan 18, usted se va a encontrar con que en ese momento ellos salen hacia el jardín a donde van a arrestar a Jesús. Y parece ser que empieza diciendo, y habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿cuáles? Todas las que acaba de describir. 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque usted y yo tenemos que entender que cuando estamos en Mateo 26, y permítame leerles Mateo 26, 20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Ahí estamos. Pero Mateo solamente narra una parte. No se profundiza. Pero va a haber un momento donde el Señor va a hablar con sus discípulos y les va a enseñar muchas cosas. Pero esas cosas Mateo no nos las enseña, nos las enseña Juan. Ahora, ¿por qué era necesario que Jesús pasara la Pascua con sus discípulos el jueves y fuese crucificado el viernes? Porque Él tenía que aprovechar este tiempo a solas con sus discípulos y enseñarles todo lo que les enseña en Juan 13, 14, 15, 16 y 17. No lo narra Mateo, pero Juan sí. Lo veremos si Dios nos permite la próxima semana, cuando lo toquemos el tema. Veremos un poquito más. Pero lo que quiero que usted y yo entendamos es que había una razón por la que Jesús tenía que sentarse a cenar con sus discípulos esa última Pascua. Lo hace de acuerdo a la tradición de su pueblo, que es en jueves, no en viernes. Si hubiera sido en viernes, no habría tenido la oportunidad. Por eso es que la Biblia no se contrapuntea. La Biblia es una armonía entre lo que dice uno y otro. Ahora recuerde que leímos que Él manda a 2 por delante para buscar este aposento y les dice, vayan y busquen al señor fulano, y aprendimos que era un momento en la ciudad donde había más de 2 millones de personas, y no les da más indicación que un hombre que va con un cántaro de agua, que era inusual. Y después entendimos que lo que no se quería era que Judas entendiera o supiera dónde iban a estar para que no lo fuese a traicionar, porque lo que necesitaba era un momento a solas con sus discípulos, porque versículos antes dice que Judas estaba buscando la oportunidad, ¿para qué? Para entregarle. Entonces Jesús no le dice más que a estos 2, que asumimos que era Pedro y Juan, y los demás esperan, y llegan en la noche. Y ahí es a donde estamos nosotros en este momento. Cuando llegó la noche, dice la Escritura, se sentó en la mesa con los 12. Ahora, si usted recuerda conmigo, hace 15 días vimos un reloj de lo que asumimos que era el tiempo como lo medían los judíos en aquel entonces.
¿En qué hora comenzaba la noche? Para ellos, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, entonces podemos tener un poquito más aquí la visión. Eran más o menos las 6 de la tarde del jueves cuando Cristo está aquí con sus discípulos sentado a la mesa. Será capturado más tarde esa misma noche. Será llevado a un juicio en la mañana del viernes. Será crucificado alrededor de ¿a qué hora? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué? Porque era el tiempo en el que se mataban, se sacrificaban a los corderos en Jerusalén. Parece examen, ¿verdad? Pues es para ver si usted ha aprendido algo. En aquel tiempo en el templo había un horario para sacrificar a los animales y era de 3 a 5. Se dice que por los acontecimientos que narra la Biblia se ha sabido que sí hubo un eclipse que sucedió más o menos alrededor de esa hora, y ahora sabemos que el viernes más o menos a las 3 de la tarde, cuando se estaban sacrificando los animales en el templo, Cristo estaba en una cruz derramando su sangre para ti y por mí. Pero estamos horas antes. Por eso le digo que este es el punto más interesante de la Biblia, a donde tú y yo podemos ver cómo la Escritura se abre ante nuestros ojos y podemos entender un poco más. Hemos llegado al punto más alto de la Escritura, a donde la Escritura nos muestra todo lo previo ha sido una preparación para llegar a la cruz. Recuerda que le he dicho que pusimos una cruz en este lugar para que las personas cuando entren a este lugar digan, aquí es una iglesia, porque eso identifica a las personas. Si tú lo quitas parece una conferencia de OmniLife. La cruz en la vida del cristiano es lo más importante, porque te hace recordar la maldad que hay en ti. Y que por esa maldad, que por como tú eres, por como yo soy, alguien inocente tuvo que ir a la cruz y derramar su sangre. Lo que me salta, lo que me interesa es que yo leo que dice que se sentó a la mesa con los 12. Ahora, es una nota que es interesante porque históricamente, si tú te vas hasta la Pascua original en el Éxodo, la Pascua original, las órdenes eran, vas a comerte ese cordero de pie, ceñido tus lomos, o sea, preparado. No en pijama y en pantuflas, como normalmente podrías cenar en casa, sino ceñido tus lomos, preparado, con tu calzado, de pie. Porque la orden era comerlo apresuradamente. ¿Por qué? Porque nos vamos de Egipto, porque nos vamos de este lugar, porque ya no pertenecemos más a este mundo, vamos a salir de esto. Ahora viene un nuevo amanecer para nosotros, ahora viene algo nuevo, diferente. Tú y yo vamos a salir de este modo de vivir. Pero Cristo aquí dice que se sentó. Parece ser que a través de los años las fiestas se habían ido desarrollando de manera diferente, se había alargado, ya no era tanta la premura, la prisa para salir del país de Egipto, pues ya están en Jerusalén. Parece ser que se adaptó la costumbre de sentarse, la fiesta era más tranquila, la comida era más, se disfrutaba de alguna manera diferente, y lo vemos aquí sentado. Mateo 26, 21, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y es aquí el punto que hace rato yo le resaltaba. Cuando usted y yo leemos que mientras comían, están sucediendo muchas cosas que Mateo no narra. Pero es una Pascua, es un momento importante que debemos entender lo que está sucediendo en esta cena. Y la tradición es muy clara. Lo primero que sucedía es que había una copa inicial de vino tinto que era mezclada con agua para no emborracharse. ¿Alguna vez has escuchado a gente que te dice, no, pues si la Biblia dice que tomaban vino y eran bien teporochines, dicen algunos? Y porque si Jesús tomaba, yo ¿por qué no voy a tomar? Dicen algunos. El punto es que ellos mezclaban 2 porciones de agua con una de vino. Lo rebajaban para que precisamente no terminaran
profanando una ocasión tan sagrada al verse afectados por la ingestión de vino. Tomarían una primera taza, una primera copa y la nombrarían la copa de la bendición. Simbolizaba la bendición de Dios. Acompáñeme a Lucas, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 14 al 17. Recuerde que todos tienen diferentes perspectivas y narran lo que ellos están viendo. Lucas capítulo 22, versículo 14. Cuando era la hora, la misma historia, los mismos acontecimientos, se sentó a la mesa y con él los discípulos. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dice, dio gracias. Y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Esta copa simboliza la bendición de Dios. Después de esta primera copa, el próximo evento, y esto es algo muy significativo en la comida de la Pascua, sería lavarse las manos. Perdón. Entonces se sentarían a la mesa, tomarían una copa, darían gracias, tomarían un poco de ella y se levantarían inmediatamente a irse a lavar las manos. Porque era una ceremonia de limpieza, algo emblemático que teníamos que hacer o que se debía hacer antes, o más bien para poder participar de la comida. ¿Usted recuerda cuando en alguna ocasión a lo mejor la abuelita o la mamá le dijo: no te sientes a la mesa si no vas y te lavas las manos? Así cochino no te doy de comer, ¿no? Lo que simbolizaba era reconocer la necesidad de la santidad personal, de una limpieza personal, porque después de todo estaban celebrando la salvación de Dios, la liberación de Dios para ellos. Y al celebrar la salvación de Dios querían asegurarse de que no había nada en ellos que no fuera limpio. Pero, ¿cómo podrían celebrar? Escuche esto. Al Dios que los había salvado mientras jugaban con el pecado del cual los había salvado. Se lo voy a volver a repetir. Se van a sentar a comer la Pascua, lo que se va a convertir en la última cena. Y la tradición era tomar un poco de vino. Cuando ya estamos todos, vamos al ritual de la purificación, vamos a lavarnos las manos, lo cual simboliza una santidad, una limpieza interior. Pero ¿cómo podrían ellos, al mismo tiempo de lavarse las manos y de simbolizar que se están limpiando por dentro, estar jugando con el pecado del mismo del que los han salvado? En una ceremonia donde se supone que se están purificando, porque en el momento que se están lavando las manos, en el interludio, en el momento en el que se están lavando las manos, se están platicando y todo, mire lo que sucede en Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea que mientras se están limpiando del pecado, mientras se están purificando, mientras van a prepararse para celebrar algo que es muy importante, ellos en su corazón están discutiendo en una soberbia, en un momento: ¿quién será el mayor? ¿Tú o yo? Yo creo que yo, porque yo he estado más cerca con él. No, pero y empiezan a discutir justo en medio de este evento sobre cuál de ellos sería el mejor. Es algo increíble. Se lavaban ceremonialmente las manos como un signo de limpieza de su alma interior, y todo el tiempo que lo estaban haciendo, en un símbolo externo, sus almas estaban llenas de orgullo, de soberbia, de egoísmo, de ambición. No había absolutamente ninguna conexión entre lo que estaban haciendo con lo exterior, con lo que se supone que debería estar sucediendo en el interior. Y le voy a decir otra cosa: no somos muy diferentes nosotros a estas personas. Porque mientras tú y yo celebramos
la Santa Cena, mientras tú y yo celebramos este momento tan importante para recordar la muerte del Señor, muchos están viviendo en pecado. No somos muy diferentes a ellos, porque mientras tú y yo venimos a la iglesia y escuchamos la Escritura y estamos juntos y cantamos y todo, muchos viven en pecado. Y no solamente tú y yo, sino la iglesia en general de Cristo. No estoy diciendo que toda, pero hay mucha gente así. Ignoraron la realidad de ese intento de limpieza y continuaron cultivando su propio orgullo. Creo que en este momento particular a donde ellos están celebrando el lavamiento, el ritual de lavarse, es que ellos entendieron y reconocieron la necesidad de lavarse también los pies. Usted y yo sabemos que en la cultura judía era una tradición que cuando alguien llegaba a casa, así como ofrecerle a nuestros huéspedes un vaso de agua, gustas sentarte, era ofrecerle refrescarse los pies. Dice Juan 13, acompáñeme a Juan 13. Dice Juan 13, versículo 2, y cuando cenaban, o sea, están en ese momento. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ya estaba la cena. Era parte de una tradición, de una ceremonia de purificación, de lavarse. Yo no sé si usted a lo mejor ha visto alguna película a donde en el Medio Oriente se sientan en el piso sobre colchón, sobre cojines y todo, y ahí toman los alimentos. Y entonces a nosotros se nos ha enseñado a través de pinturas y todo que se sentaron a la mesa, pero en otros momentos, en otros lugares, también era tradición que cuando iban a comer algo, pues lo hacían en el piso, sobre algunos mantos, sobre algunos cojines, y entonces tus pies podrían quedar de repente muy cerca de alguien, y sería algo molesto tener que estar cerca de los pies de alguien que estuvieran sucios. Entonces la tradición era lavarle sus pies para que estuviéramos todos cómodos, ¿no? En este momento, bueno, están a la mesa, están sentados, pero también hay un momento donde viene ese lavamiento que también simboliza otra cosa, los pies. Se dieron cuenta que también sus pies estaban sucios. Y el lavado de las manos era simbólico y el lavado de los pies era simplemente práctico. Y como estaban hablando de quién era el mayor, pues ninguno de ellos tenía la intención mínima de rebajarse a decir, yo los lavo. Pues si están discutiendo quién es el mayor de ellos, nadie se iba a rebajar a hacerlo, porque decían que ellos eran más grandes que otros. Su orgullo no los dejaba, por eso Jesús se levantó, él se ciñó la toalla, le lavó los pies y les dio una profunda lección de humildad, de amor, de satisfacer las necesidades de alguien más, de tomar el papel de esclavo, de tomar el papel de siervo. En este momento donde ellos se han lavado las manos y discuten quién será el mayor, quién será el mejor, al darse cuenta Jesús que hay una necesidad de lavarse los pies y que estos, por supuesto, como están hablando de grandezas, no son humildes, dicen, no, pues a ver quién lo hace. Entonces él dice, pues como nadie lo va a hacer, yo les voy a poner la muestra. Y él entonces va y toma el papel de esclavo y lo hace. Juan 13, 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, porque como yo os he hecho, vosotros también
hagáis. La lección de humildad fue una fuerte reprimenda a su orgullo. Y Jesús también les dio, verbalmente también les llamó la atención. Acompáñeme a Lucas 22. Y así vemos que lo que se está desarrollando dentro de la cena no simplemente se sentaron y cenaron y se acabó. No, hay una serie de cosas que están sucediendo y enseñanzas que nos sirven a ti y a mí para ser mejores. Lucas 22, 25 dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que los reprendió verbalmente por su orgullo, porque se dio cuenta que no eran humildes. ¿A quién puede reconocer esta mañana que le hace falta humildad? Somos muy soberbios, somos orgullosos. Ese no es el proceder de un cristiano. Y hasta aquí hemos visto dos eventos, la copa y el lavado. Estos hombres han sido confrontados, han sido reprendidos, exhortados acerca de su orgullo, de su fealdad, de su egocentrismo, de su ambición personal. Y todo esto es para prepararlos para lo que viene después. Eso lo veremos más adelante. Pero en esta fiesta de la Pascua, también dentro de lo que se está llevando a cabo en la cena, hay un momento donde vemos que hay hierbas amargas. Y aunque no lo vemos aquí en la Escritura, sabemos que la Pascua consta de hierbas amargas que son un simbolismo de la esclavitud en Egipto. Se utilizaba pan sin levadura para comer algo que se llamaba charoset, que era la salsa que se hacía en la Pascua, y se remojaba este pan sin levadura en estas hierbas, y todo tiene un significado. Y vemos entonces que después de todo esto, de la copa, el lavamiento, el charoset, las hierbas amargas, el pan, viene una segunda copa. Y el jefe de la mesa, el papá, en este caso el Señor mismo, toma esta copa y va a instruir a los demás sobre el significado de la comida. Y entonces vemos que hay una copa, el lavado, las hierbas amargas, el pan sin levadura, viene una segunda copa y después de esto vienen algunos cantos. Entonces es un ritual que se lleva a cabo. Eso es lo que está sucediendo en la cena ahí, en la última Pascua. Ahí está, eso es lo que está aconteciendo. Tú y yo leemos, se sentaron y comieron y se fue Judas y lo traicionó y lo crucificaron y decimos, oh, pero debemos entender todo lo que sucede dentro de ese momento en la historia de la última Pascua, la última Pascua que el Señor está llevando a cabo. Cantaban los salmos 113 al 118, algo que se conoce como el Hayel, de donde obtenemos la palabra aleluya, que significa gloria a Dios. Y en estos primeros cantos, que se conocen como el Hayel, entonces se serviría el cordero. Entonces ahora sí viene el plato fuerte. Y ahora todos empezaban a comer, había vino, había las hierbas amargas, estaba el pan sin levadura, ahora traen la comida principal. Y entonces el padre nuevamente tomaría el trozo de pan, lo bendice, lo parte, empiezan a comer todos. Mateo 26, 21, y mientras comían dijo, ya están comiendo. Y mientras están comiendo les dice, de cierto os digo que uno de vosotros, me va a entregar. Imagínate por un segundo esta escena.
Imagínate, Chío, que tú me invitas a comer a tu casa. Y que mientras estamos comiendo en tu casa, que es un momento de relax, que es un momento donde estamos tranquilos y conviviendo y todo, yo te anuncio que te he traicionado. Sería un shock, ¿no? ¿Sabe usted cómo le hacen las empresas grandes en los Estados Unidos para correr a los altos ejecutivos? Cuando los van a correr, los invitan a comer. ¿Sabes por qué? Porque en un restaurante es muy difícil que hagan una escena. Cuando tú y yo nos sentamos a comer con alguien, nos relajamos, nos abrimos, somos vulnerables. Y cuando Jesús está ahí hablando con sus discípulos en la cena y dice, y mientras comían les dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, debió haber sido un shock para ellos. Leo Marcos 14, 18, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Imagínate, nadie se sienta a comer con sus enemigos, se sienta uno a comer con sus amigos. La idea de comer con alguien y luego entregárselo a los verdugos era simplemente impensable, porque era una comida a donde el simbolismo era amor, amistad, cariño, respeto. Yo te odio tanto que te voy a invitar a comer. Y ya cuando terminemos de comer, entonces ahora sí, ya te entrego, ¿no? Qué feo. Mateo 26, 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Por favor, no pierda ¿cómo se dice? De lugar a Juan. Vamos a jugar un poquito, perdón por la expresión, no es la correcta. Vamos a ir a Juan 13 y vamos a estar, entonces, ¿se acuerda que le dimos unos de estos para unos separadores? Sí, no sé si haya, pero si hay, úselos. Vamos a Juan 13, 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. En Mateo dice que Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar, y Juan dice y escribe, y se veían unos a otros de quién será, a quién se referirá. No sabían de quién hablaban. Judas había sido tan hábil, como son todos los hipócritas, bueno, no todos son muy hábiles, pero algunos sí son muy hábiles. Había sido tan hábil que no detectaban que él era el hipócrita. Le habían dado el dinero, confiaban en él. Él era el que traía la bolsa de dinero, el tesorero. Le confiaron sus recursos. Y lo que me pega en el corazón es que Jesús, que lo sabe todo, no lo expuso. Es más, no lo expuso, no lo sacó a la luz. Está aquí Judas sentado a la izquierda de la mesa con el Señor. Y ahorita vamos a ver por qué sabemos que está ahí. Ahí está. Y dice uno de los historiadores más reconocidos por los judíos de apellido Edersheim, que era un lugar de gran honor. Pues imagínate sentarte a la diestra, a la derecha o a la izquierda del Señor en una cena. Hombre, ¿no? Era un lugar de honor. Jesús no lo había, ¿cómo se dice? Destapado, descubierto, no lo había expuesto. Todos ellos estaban avergonzados, se sentían mal porque los acababa de reprender por su orgullo, por su pecado, por su ambición, y se sentían tan mal que después de haberles lavado los pies, después de haberles dicho que ellos tienen que servir y no sentarse a que les sirvan, y se dieron cuenta de lo que estaban haciendo mal, ahora Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Estaban avergonzados. Mateo 26, 23, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Pero espérame, hay una situación aquí. La
el tazón, si me permiten, de las hierbas amargas que se pone en la mesa, se pone al centro de la mesa. Y todo mundo, ¿cómo se dice? De ahí toma de las hierbas amargas. Es decir, no es el que siguiera, no es que, el que sigue, el que lo vaya a hacer después de lo que él dijo, ese no. Está haciendo referencia a que todos los que están ahí lo han hecho y entonces siguen igual. Recuerda que no había en ese momento tenedores ni cuchillos en el sentido como lo tenemos ahora para cenar. Mojaban en las hierbas el pan. Y él dice, el que hace esto. ¿Quiénes hacían eso? Todos estaban comiendo, todos estaban metiendo el pedazo de pan, lo sumergían en este preparado y se lo llevaban a la boca. Juan 13, otra vez, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y esto está tomado de este salmo, el Salmo 41:9, dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. O sea, en otras palabras, a Jesús no lo tomó por sorpresa. Mateo 26:24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Y entonces pone en un equilibrio todo esto, porque él no es una víctima de una traición. Y ellos necesitaban saber esto. Y tú y yo también. Porque no es como que lo traicionó y ni cuenta se dio y ahí lo tenía junto a él. No, él sabía, pero no lo expuso. Le estaba dando la oportunidad de que se arrepintiera. No pienses que el plan salió mal. No pienses que no salió como debía haber salido. Es exactamente como Dios dijo que tenía que ser, porque estaba prescrito en la historia, en el Salmo, muchos años antes. Y nadie más que Dios sabía todo esto. Por eso es que el escritor de Apocalipsis, que es Juan, dice, ese es el Cordero degollado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que todo sucediera, Él ya estaba preparado. Es más, Pedro en el capítulo 2 de Hechos se levanta y predica un sermón poderoso. Ahí en el versículo 23 dice, a este, está hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿No se le fue de las manos a Dios? Dios sabía, Jesús sabía que el que andaba con él desde hace 3 años era el que lo iba a traicionar. Y entonces Judas fue traidor por su propia elección. Rechazó la gracia, la oferta de salvación. Judas rechazó todo esto, tomó su decisión. Y entonces, de manera soberana, Dios logró sus propósitos sagrados. Escucha lo que te voy a decir. Un hombre impío en manos de un Dios soberano logra el final santo. Dios tomó a un hombre impío, lo usó para sus planes y el resultado es santo. Eso no lo hace un buen hombre. Eso es un hombre que está maldecido. La Biblia dice que era un ladrón, que amaba el dinero, que vendió a Jesús por dinero, que era todo lo que él deseaba, lo que él quería. No tenía ningún deseo por el reino, por la salvación del mundo. Él quería dinero y era todo lo que le importaba. Y en el Antiguo Testamento se dijo que Jesús moriría en una cruz. Estaba escrito acerca de la crucifixión y se describe todo eso en detalle en el Salmo 22, en Isaías 53, que moriría en una cruz
crucificado por los pecados del mundo, que sería un sacrificio. Y a pesar de que estaba en el plan de Dios, el hombre que lo hizo, quien lo entregó, es un hombre maldito y condenado. Por eso dice el final del versículo 24, bueno le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Los grados de castigo en el infierno eterno están relacionados con el rechazo. Escuche lo que le voy a decir. Hay grados, los grados de castigo en el infierno eterno están relacionados con el rechazo. En otras palabras, cuanto más rechaces la verdad, más debes entender que hay un castigo en el infierno. La condenación más severa en el infierno. Hebreos 10, 26. La condenación más severa en el infierno para Judas, cuando se escribe Hebreos 10, 26, lo leo en palabras de Dios para todos. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. Solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos que declaran contra él. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá, dice, recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo, ahí va otra vez, peor, por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Rechazó a Cristo 3 años. ¿Cuántos años llevas tú rechazando a Cristo? Que Dios tenga misericordia. Judas tomó sus propias decisiones. ¿Tú? También. Y encajó perfectamente en el plan de Dios. Eso quiere decir que Dios controla todo, no solo el bien de los hombres, no solo los justos de este mundo, sino también la maldad, y los malvados los usa para sus propios fines. Continúo, Mateo 26, 24, la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, de tu propia boca lo has dicho. Voy a Juan 13, Juan 13, 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas, fíjese, Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Están los 12, y entonces Pedro le dice, pregúntale quién es. Pregúntale. ¿Yo quién? ¿No? O sea, que él estaba interesado en saber. Porque entonces esto nos deja ver que cuando Jesús le dice a Judas, ¿tú lo has dicho? Los demás no escucharon. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado. Ahora sí va a ser directo. Aquel es, y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan, que estaba al otro lado, que estaba a la derecha de Jesús, le pregunta, y mira lo que dice el versículo 27, de ahí mismo de Juan 13, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El mismísimo diablo entrando en Judas
Jesús diciéndole lo que has de hacer, hazlo ya. Los que están escuchando ahora sí, dicen, lo ha de haber mandado a comprar más comida, lo ha de haber mandado a darle dinero a los pobres, porque es lo que se acostumbra en la Pascua. No entienden lo que está pasando. Los únicos que saben quién es Jesús, Judas y Juan. Los demás ni cuenta se dieron. Versículo 28, continúa en Juan 13, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y ya era de noche. Algunos pensaron que iba a comprar. Ahora, esta cena, esta Pascua se ha celebrado 1500 años. Es una tradición, está instituida. Y es de las tradiciones más antiguas, antes de que hubiera sacerdotes, antes del ritual levítico, antes de la entrega de la ley, fue ordenada por Dios que se celebrara en memoria. Y cada judío devoto lo hacía todos los años. Pero en este momento, Jesús va a cambiar el propósito de esta Pascua. Porque debo decirlo y usted debe saberlo, después de esta cena ya esa Pascua no tiene ninguna validez. Y el único que puede hacer que esto cambie es Dios mismo. Y Jesús mismo cambia esta Pascua. Él es Dios. ¿Y cómo cambia? ¿Cuáles son las instrucciones? Dice que dio gracias, que mientras comían, Él dio gracias por la provisión. Y permítame leerles 1 Mateo 4:4, que dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que la próxima vez que te ofrezcan algo, da gracias a Dios y cómetelo. Da gracias por la provisión que Dios da. Mateo 26:26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Aquí la Pascua deja de tener sentido como tal después de 1500 años y Jesús la transforma en la última cena que se celebra desde entonces hasta el día de hoy y hasta que Cristo regrese por su iglesia. Y el único que tiene el poder para cambiar esto es Jesucristo mismo, porque estas son tradiciones, porque son cosas impuestas por Dios. Nadie más las puede cambiar, solamente Él. Algo que me llama mucho la atención y que me hace pensar en cómo Jesús se alinea a la Escritura es que cuando Él hablaba, no hablaba palabras de Él, hablaba lo que dice la Escritura. Y entiendo que así hubiese dicho Él, lo que Él hubiese dicho de su corazón es palabra de Dios porque Él es Dios. Amén. Pero no lo hizo así. Él fue a la Escritura y predicó lo que dice la Escritura. Pero aquí, sentado a la mesa, entonces parte el pan y cambia toda la estructura de la Pascua. Por eso es que entendemos que es la última Pascua. Y va a instituir la cena del Señor. Y dice, el pan es mi cuerpo. Ahora, quiero entender que usted sabe que el pan o la galleta que nosotros tomamos en la cena del Señor no es el cuerpo de Cristo. O sea, porque, perdóneme, pero era una mala interpretación de los fariseos cuando decían, ¿cómo este dice que nos comamos su cuerpo? O sea, ¿cómo no lo vamos a comer? O sea, una interpretación equivocada. Es como cuando tú y yo leemos que Jesús es la vid. ¿A poco está sembrado en un campo? O como cuando Jesús dice, el que toma de mí no tendrá sed jamás. ¿A poco Jesús es líquido? No, es un simbolismo. Sin embargo, los católicos enseñan la doctrina de esta palabra que es tan difícil de pronunciar, la transubstanciación, que significa que se convierte en ese momento esa
oblea, hostia, gracias, en el cuerpo de Cristo. No es así. Eso, perdóneme, pero sería un pensamiento ridículo. ¿Cómo podríamos estar crucificando a Cristo cada vez que lo recordáramos y comiéndonos su cuerpo? Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y los dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Por eso lo hacemos y lo celebramos. Primera de Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y entonces toma el pan, que se convierte en un emblema de su cuerpo de manera simbólica, es una imagen, y dice: yo doy mi cuerpo en muerte por ti. Y eso es lo que está pasando, lo que está sucediendo. Continúo en Mateo 26, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y esa expresión de dar gracias es eucharisteo, de donde obtenemos Eucaristía, que significa dar gracias o bendecir. Es la copa que se conoce como la copa de comunión, de la cual habla Pablo. Acompáñame a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10, 16. Dice, ya se enojó. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Es la copa de la bendición. Ahí mismo, ahora vaya al versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí vemos una copa de bendición, a donde el Señor Jesús, como les dije hace un rato, transforma y dice: ahora es mi sangre. Y aquí vemos que todos están ahí en la mesa participando. No como la Iglesia Católica, que por muchos años solamente participaba el sacerdote. Ahora todos participamos. Mateo 26, 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y debo decirlo, cuando usted y yo leemos en la Escritura acerca de la sangre derramada, entendemos que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Dice Éxodo 24:8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y lo que vemos es que cuando Dios hizo un pacto con Abraham, hubo derramamiento de sangre. Cuando lo hizo con Moisés, hubo un derramamiento de sangre. Cuando hizo un pacto con Noé, hubo un sacrificio, hubo un derramamiento de sangre. Así que al hacer convenios con los hombres, para traer reconciliación, el precio era sangre. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, la única forma de pagar eso era con sangre. El pacto exigía la muerte, derramar sangre. Jesús murió en una cruz derramando su sangre. Ahora debo decirlo, la sangre, la química de la sangre de Cristo no es la que nos salva, es su muerte en esa cruz. Es el derramamiento de esa sangre. Es cuando en Egipto la sangre del cordero es puesta sobre el dintel de la puerta y entonces viene el ángel de la muerte y la ve y pasa por encima, se lo he dicho. Eso significa Pascua, pasar de largo. Recordar que a partir de ese momento, de esa sangre derramada, es que viene la salvación. Y dice, mi sangre derramada por muchos.
y se refiere a judíos y gentiles, no solamente a la nación de Israel, para el perdón de pecados. Y entonces vemos que nuestro Señor Jesús se está dirigiendo hacia la cruz para derramar su sangre como sacrificio por el pecado. E instituye que el pan y la copa ahora pasan a ser un recordatorio de su muerte, para que todos lo hagamos a partir de ese momento, recordando el momento en el que Él va a regresar por nosotros. Termina la Pascua, ha llegado la noche, Él ha hablado con sus discípulos. No podemos ver en Mateo todo lo que les enseña, pero en Juan podemos leerlo. Y Mateo 26, 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y instituye que se haga en memoria de Él. E instituye que Él regresará. Y termino con Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, ¿se acuerdan que les dije que cantaban los salmos? Cantaron los salmos, terminaron de cantar los salmos, vamos a ver un poquito más después. Dice, salieron al monte de los olivos. ¿A dónde iba? Iba a orar. ¿Y qué va a pasar después? Lo van a arrestar. Lo van a arrestar, lo van a enjuiciar, entre comillas. Y digo entre comillas porque no era un juicio real. Y lo van a crucificar. Después de que cantaron, dice que salieron al monte de los olivos, y así vemos cómo Jesús instituye la cena del Señor y termina con la última Pascua. Oremos. Señor, quiero agradecerte porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta de lo que tú enseñas a tus discípulos con la intención de que nosotros aprendamos también el cómo vivir, el cómo conducirnos. Y oro porque tu palabra, que es verdadera, que es fiel, que es, como dice ella misma, una medicina para nuestros huesos, una luz en nuestro andar, se convierta, Señor, en el estandarte de nuestra vida, en ese alimento que necesitamos. Te pido que despiertes hambre y sed de ella en nuestra vida, para que podamos conocerte, para que podamos conducirnos de acuerdo a lo que tú has establecido en ella para nosotros. Te pido que bendigas a cada familia, a cada hombre, mujer, joven, anciano en este lugar, que bendigas sus casas, que este año que nos permites comenzar sea un año diferente para nosotros, que dejemos las cosas del pasado, que caminemos en nuevas cosas para glorificar tu santo nombre. Gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque el Cordero fue a esa cruz y derramó su sangre para nuestra salvación. Y hoy podemos estar en paz contigo. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues esa es la enseñanza de esta mañana. Si Dios nos permite, veremos la próxima, la negación de Pedro. Cuando Pedro dice, no, yo me voy a morir contigo en la raya, yo no me rajo, yo voy contigo hasta la muerte. Y resulta que no. Pero eso será la próxima semana. Vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Le pido a mi hermano que por favor pase.
Mientras Oscar pasa e Isaac pasan a recogerla, yo le quiero anunciar que el jueves 18, no es esta semana, es hasta la siguiente, el jueves 18, si Dios nos permite, vamos a comenzar una vez más en nuestro hogar, en su casa, los estudios, los jueves a las 8 de la noche, jueves 18, vamos a comenzar la primera carta de los Corintios. Una carta muy interesante, una carta que tiene mucha riqueza. El primer tema es, debemos ser santos, es un tema muy interesante, muy bueno. Así que lo espero, no es este jueves, es hasta el siguiente, pero le anuncio para que vaya haciendo planes, ojalá que nos pueda acompañar. La reunión de mujeres hasta en este momento no está todavía armada, ya cuando esté entonces ya le haré saber. Es muy probable que la cambiemos de lugar, ya yo le avisaré con tiempo si es que eso es así. ¿Está bien? Bueno, oremos, demos gracias a Dios. Padre, queremos agradecerte por tu bendición. Te pido, Señor, que así como nos bendices espiritualmente,